En la institución, el médico deja su profesión liberal y pasa a ser un empleado, y a la institución lo que le interesa es la parte económica. De alguna manera nos hemos olvidado del paciente. Con la superespecialización, con las tecnologías, a veces el paciente encuentra una distancia insalvable con el médico. Se ha llegado a la situación en que en los hospitales al paciente se le pasa visita con la computadora y se pasa más tiempo en la computadora que viendo al paciente. En donde un médico tiene que ver muchos pacientes, en ocasiones solo le puede conceder 5 o 7 minutos para su atención. La tecnificación de la medicina ha llegado a grados en las cuales el médico, para dar un diagnóstico adecuado, para hacer un tratamiento adecuado, tiene que interactuar mucho más con equipos, con máquinas, con resultados, y no como antes, cuando no disponíamos de esa tecnología en la cual para obtener el dato no mandábamos un análisis de laboratorio, sino examinábamos exhaustivamente al paciente. Ya no se habla de paciente, se habla de cliente, se habla de usuario. Porque la medicina de hoy, lamentablemente, en muchos países, se ha convertido en algo muy mecanizado, muy automático, muy tecnológico. El otorgamiento de la atención médica recupere su esencia, su espiritualidad, su fortaleza de un trato humano a la persona que se acerca a él solicitando consejo, sea para prevenir enfermarse o para recuperar su salud si es que esto ocurre. El médico cada vez le da más valor al hecho objetivo, lo que muestra el examen a través del instrumento. Y ha dejado a un lado lo otro, la mirada, la tractación y la palabra. El cincuentenario de la LANAN es una conmemoración muy importante. 50 años de trabajos académicos buscando tener un nivel muy alto del ejercicio y de la enseñanza de la medicina. El problema que tenemos casi que en toda Latinoamérica es la atención en salud. Queremos tener un buen nivel en ese sentido, pero el problema es bastante grande. Resulta que la medicina se ha fragmentado, es decir, hay una inmensa cantidad de especialidades médicas. Prácticamente hay 142 especialidades y subespecialidades. Muchas de ellas duran 4 y hasta 5 años. Es decir, hoy en día la medicina se compone de 142 carreras. Al igual que en el resto del mundo, el modelo de atención médica, la organización de los servicios de salud en la mayor parte de los países están diseñados para atender enfermos. Y en no pocas ocasiones ya se ha señalado que cuando esto se centra en el enfermo, y particularmente cuando se aborda el problema desde el punto de vista de una sola parte del organismo afectada
que puede ser el corazón, el riñón o un pie, comúnmente se olvida de la atención integral de la persona. Bueno, el Perú ha tenido el privilegio de tener una influencia directa de parte del doctor Juan Enrique Mézich, que es el promotor a nivel mundial del movimiento. El doctor Juan Enrique Mézich es peruano y él visita el Perú con cierta regularidad. Y en el año 2013 él trajo la idea, se hizo una reunión a nivel de universidad y de la Academia Nacional de Medicina del Perú, y al ver la importancia del tema, de lo que está pasando en la aplicación de la medicina deshumanizadamente a la población, la Academia Nacional de Medicina del Perú decidió formar un grupo de trabajo para el avance del tema en el país. La situación en México es bastante desequilibrada. Hay una medicina de primer nivel, de clase mundial, debido a la gran frontera que tenemos con los Estados Unidos, casi 2.000 kilómetros. Es la frontera con más puntos de cruce en todo el mundo. Eso hace que muchos de nuestros médicos se forman en los Estados Unidos para la especialidad y cuando regresan son médicos muy cotizados. Entonces hablamos de la alta especialidad y por otro lado la medicina socializada, en donde un médico tiene que ver muchos pacientes, en ocasiones solo le puede conceder 5 o 7 minutos para su atención, cosa muy inadecuada. La medicina en España, la verdad es que está muy bien implantada, porque tenemos un sistema sanitario de salud que tiene una cobertura del 100% de toda la población, es por tanto de tipo universal, en cierto modo gratuita, aunque lo pagamos los ciudadanos con los impuestos, con una red tupida importante de hospitales a lo largo de toda la geografía. Está distribuida en 17 comunidades autónomas diferentes y está amparada por lo que llamamos la Ley de Sanidad del año 2000, que como puntos principales tiene pues, como objetivo la equidad y la accesibilidad para todo el mundo. A situação na medicina do Brasil, acredito como em toda a América Latina, está com uma parte muito bem, com uma parte muito mala. A parte muito bem é que a incorporação tecnológica, que é essencial hoje em dia, está sendo quase sempre muito próxima dos países em maior desenvolvimento. Pero o grande problema para a utilização desse desenvolvimento científico-tecnológico é o acesso das pessoas aos serviços de saúde. Em Brasil, como você deve se conhecer, o Sistema Único de Saúde é um sistema governamental previsto na Constituição Federal de 1988, que diz em seu artigo 196 que a saúde é um direito dos cidadãos, é um dever do Estado. Pero o Sistema Único de Saúde, há este tempo, ha tido muitos problemas para sua implementação plena. Há costas muito boas, pero o acesso talvez seja a maior dificuldade das pessoas conseguirem o cuidado que é um direito, não é nem que lo merece, não é uma questão de merecimento, é um direito quase que fundamental, como se habla hoje em dia. La situación de la medicina en el Ecuador es una situación difícil. Desde el punto de vista médico, o sea, de los que ejercemos la profesión, como del entorno de la salud. Yo creo que esta situación es común a muchos países latinoamericanos. Existe déficit tanto en la medicina preventiva y mucho más en la medicina curativa. Y los médicos, pues, no podemos ofrecer una atención como quisiéramos a los pacientes, sobre todo ahora que está de moda la medicina centrada en la persona, sobre todo
en una compenetración, en un intercambio espiritual, emotivo con el paciente? Bueno, estamos en Bolivia trabajando intensamente para recuperar un sistema sanitario que de alguna forma ha llegado a la deshumanización. Tenemos todavía mucha gente que llega muy temprano por la mañana a los grandes hospitales a solicitar cita y a veces no tiene la oportunidad de llegar a un servicio por la escasez de médicos, por la escasez de recursos hospitalarios, por la escasez de medicamentos o suministros. Creemos que este es uno de los temas más importantes para mi país. El pasar del discurso de la calidez y la humanización a la efectividad de poder dar oportunidad a las personas enfermas o sanas a ejercer su derecho a la salud. Las condiciones de la medicina venezolana están supeditadas a una grave crisis social, política y económica. El estamento gubernamental le está dando prioridad al componente político. La inversión en salud ha ido decreciendo de manera progresiva. En este momento el sistema público de salud ha sufrido los embates de la falta de inversión. No existen las provisiones de tratamientos para ninguna de las patologías convencionales que requieren la terapia en el país. Están sufriendo mucho más los niños en condición de oncología, es decir, que padecen cáncer, las pacientes también que requieren para esta condición en la terapia, por ejemplo, en cáncer de mama u otras condiciones. Y es muy llamativo la disminución progresiva de los índices sanitarios y la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes que ya habían sido controladas. En este momento tenemos una grave situación en área endémica de malaria que ha sufrido un repunte extraordinario en los últimos años. Hay una alta mortalidad, no hay terapia antimalárica. Igualmente la reaparición de patologías como la difteria, el sarampión. Esto basado en que se ha perdido el programa de vacunación por la no provisión de las vacunas. La medicina actualmente en Colombia podemos pensar que estamos en una crisis por, digamos, el sistema de salud, el cual en este momento estamos, digamos así, teniendo en cuenta. La Ley 100, lamentablemente, una ley de 1993, fue una ley innovadora, una ley bastante importante y que trajo muchas modificaciones y muchos aspectos positivos en la salud de los colombianos, pero poco a poco se fue dañando, digamos, por las mismas características. Es un aseguramiento comercial, hay ciertos aspectos que fueron deteriorando la Ley 100. Ahorita pues tenemos la ley estatutaria y la ley estatutaria pues primero en cierta forma cambia algunos aspectos de lo que era la Ley 100. Y algo importante es que eleva la salud de los colombianos a un derecho fundamental. Bueno, en el Paraguay tenemos algunos problemas para realizar una medicina centrada en la persona. En primer lugar, la medicina está muy centrada en el hospital, en la atención hospitalaria. Y ustedes saben que cada paciente internado en un hospital es el más enfermo de 1000 personas de la comunidad. Es el más enfermo de 1000 personas de la comunidad. Y ahí se centra la formación de médicos, en ese paciente complejo, complicado, con muchas afecciones. Y necesitamos una formación del médico, de los residentes en la comunidad, porque es en la comunidad donde va a trabajar. Y él se centra en el hospital. Y muy pocos médicos van a hacer una práctica hospitalaria exclusiva. La mayoría hace una práctica en la comunidad. La perspectiva actual en Uruguay es auspiciosa en el sentido de que se comprende, se apoya y se estimula el hecho de que
los actos médicos se centren en la persona, tanto los actos clínicos de diagnóstico, de tratamiento, como la investigación, como la prevención o el cuidado de salud. Sin embargo, como en cualquier realidad, también tenemos ciertas dificultades en cuanto al compromiso real de todos los médicos. Afortunadamente el número es creciente, afortunadamente los sistemas educativos de jóvenes médicos están enfatizándolo, de manera que tenemos plena confianza en que se va a llegar al máximo posible, pero todavía con algunas dificultades. En este momento el Perú es muy activo en cuanto a la medicina centrada en la persona. Así que al mismo tiempo que hay muchos problemas, y muchas inequidades y muchas deficiencias, sin embargo, se está comenzando a avanzar en base a estas perspectivas que están siendo adoptadas por la Academia Nacional de Medicina del Perú. Se ha creado una asociación peruana de medicina centrada en la persona, abierta a todos los médicos y todos los profesionales de la salud, ¿no? Y que está organizando actividades tales como las terceras jornadas latinoamericanas de medicina centrada en la persona, ¿no? Y con esto se ha comenzado a hacer investigación para medir hasta qué punto los programas de salud del Perú y, digamos, en Latinoamérica y en el mundo se están avanzando en esta dirección centrada en la persona. En la Argentina hay una importante cantidad de dinero de presupuesto para sanidad, pero está muy mal administrado. Hay una parte que pertenece a los ministerios de salud, otra parte que depende de las provincias, otra parte que depende de las alcaldías, otra parte privada, absolutamente privada, y otra parte que son las obras sociales de los sindicatos. En República Dominicana realmente se dan situaciones similares, por lo que hemos podido ver en nuestras ponencias del día de hoy, de los demás países de Latinoamérica. Uno de los fenómenos principales que nosotros captamos en nuestra realidad es la falta de equidad. Por un lado, solemos tener medicina muy avanzada, que pudiera estar a niveles de países del primer mundo, pero por otro lado tenemos sectores que apenas alcanzan a algún tipo de tratamiento médico, según nuestra medicina científica, por supuesto. En ocasiones podríamos decir que algunos sectores de nuestra población están recibiendo una medicina realmente actualizada, mientras que otros podrían estar varias décadas, quizás 5 décadas por detrás en cuanto al nivel de la medicina que están recibiendo. Ciertamente, constantemente se va mejorando ese nivel bajo de la medicina, pero como constantemente está avanzando el nivel alto de la medicina, eso se mantiene. Nuestra sociedad en general se está deshumanizando. Nos cosificamos el uno al otro en todo tipo de actividades. Y de eso no está ajeno la sociedad médica en su conjunto, que también forma parte de la sociedad. Los médicos somos también ciudadanos comunes y corrientes que estamos expuestos a los mismos vaivenes de esta tendencia utilitarista, materialista, consumista. Y eso hace que nos cosifiquemos el uno al otro. La solución al problema de la crisis de la relación médico-paciente es no olvidarse que el médico ve personas y no ve hígados, corazones y demás, sino hígados, corazones en personas. Entonces eso es lo importante para evitar la crisis que está presentando. Para evitarla se requiere entonces tiempo. Que el médico vea a las personas, la toque, la vea y demás. Requiere un espacio adecuado. Requiere un interrogatorio especial. Requiere empatía. Requiere por parte del médico una actitud especial. Entonces, cuando el médico reduce al paciente a un hecho puramente objetivo, lo cosifica, lo vuelve un objeto.
Entonces la gente se siente atropellada cuando el médico se convierte en un ingeniero. Entonces no va a un consultorio, sino a un taller donde reparan un aspecto de la maquinaria. Y la gente decía, no, yo no quiero taller, yo quiero es que me toquen, que me vean y que me hablen. La estandarización de entregar resultados en la atención masificada de la medicina ha llevado a una especie de olvido de que en la relación médico-paciente tenemos que estar muy atentos los médicos de poder concentrar nuestra atención en tener claro que estamos frente a una persona que forma parte de una familia, de una comunidad, que tiene sus actividades laborales y que en ese sentido, cuando está frente a nosotros, son varios motivos de preocupación o de tensión que están alrededor también de su problema o de su enfermedad. Queremos que los enfermos sean tratados de manera humanitaria, que no sea tan difícil conseguir una cita para ser atendido en el sistema de salud, que los costos no sean tan altos y desmedidos como son en algunas partes, que un examen de laboratorio se tome rápidamente, que la interconsulta con un especialista no se demore tantas semanas y meses como suele ocurrir, que el paciente tenga el derecho a escoger a su médico, que el trato del médico al paciente sea correcto, no sea distante, no sea frío, no sea tecnológico, que la enseñanza en las facultades de medicina, de la comunicación correcta entre el médico y el paciente sea una constante y un objetivo. Además que las empresas de salud desarrollen programas de prevención y no dejen avanzar las enfermedades al punto tal que cuando llegan al servicio ya están supremamente complicadas. Hay mucho adelanto en el Paraguay, en infraestructura, en ruta, esas cosas, ¿verdad? Pero la educación y la salud es una deuda. La educación también, es escaso el recurso para la educación. Y habría que centrar la educación en los hábitos de salud, porque ese es el factor que da más salud o que causa más enfermedad, los hábitos de la persona, hábitos en salud, la alimentación, el movimiento, la utilización de la mente, la sexualidad trae muchos problemas, depende cómo se utilice, en fin, son los hábitos tóxicos, el alcohol, el tabaco, problema, la enfermedad de transmisión sexual, en fin, hay que educar a la población en hábitos saludables para evitar un gasto muy grande en hospitales y en terapias intensivas y compañía. La educación paciente-familia habrá que transitar un poco más todavía e intensificar las acciones educativas en la comunidad. La gente va a poder participar en la toma de decisiones con conocimiento de causa, porque hasta ahora en realidad la gente no reclamaba, pero no participaba en la elaboración de las respuestas, como seguramente usted ha visto muchas veces. Bueno, reclamo banco de sangre para esta zona, pero no hago un análisis global de la situación de salud de mi región, no tengo suficiente información y no puedo elaborar un plan global. Y nadie puede dar lo que no tiene. No puedo salir a lograr cambios en el otro que todavía no se han producido en mí. Cualquier transformación que surja en el terreno de la salud tiene que empezar desde el médico. Entonces tenemos que empezar desde ahí y tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de no, esas son formaciones familiares, porque a menudo ya no tenemos un núcleo familiar fuerte de respaldo para el joven. Desde mi niñez, en los años 50, tuve mucho contacto con la medicina y era un tiempo en el que la relación médico-paciente era muy cercana e incluso familiar. Me tocó ir a cenar o comer a la casa de pacientes de mi abuelo y aún de mi padre. Y algunos pacientes también iban a cenar a la casa. Es decir,
La relación médico-paciente era muy familiar. Se conocía el entorno de la familia, y eso, sin duda alguna, es un factor importantísimo en la terapéutica. Creo que todos percibimos dentro del cuerpo médico que existe una creciente deshumanización. Todos percibimos que el problema existe. Lo que falta son soluciones, propuestas de solución. Y la medicina centrada en la persona es una vía de solución. La medicina centrada en la persona, que es el rescate de la esencia humana de la medicina. La medicina no puede ser comercial, tiene que ser humana, ayudar al paciente que está sufriendo sobre el dolor de su enfermedad. Yo creo que tenemos que volver hacia la cara atrás, hacia esa medicina hipocrática, esa medicina que necesita en muchas ocasiones el paciente, ¿no? Y recuperar ese médico que se ocupa de todos los problemas holísticos que pueda tener el paciente, físicos, psíquicos, espirituales, etc. El médico, con su palabra, con su actitud, ayuda al paciente a recuperarse. Pero el médico también, con su palabra, con su actitud, ayuda a que el paciente se empeore. Un médico que no mira a los ojos, un médico que toca despreciativamente o las carreras, que mira solamente la parte objetiva del paciente, el paciente se ofende y el paciente hace como carrera de enfermo. Las academias tienen una responsabilidad social muy importante, que junto con medicina centrada en la persona es el otro tema que se va a discutir en esta reunión. Esa responsabilidad hace que el conjunto de las academias, trabajando mancomunadamente, puedan influir a nivel de los poderes públicos y a nivel de la enseñanza, a nivel de la implementación de programas, como para que tanto responsabilidad como medicina centrada en la persona sean un norte en el accionar de las medicinas que se ejercen en nuestros países. Las academias tienen que salir frente a la sociedad, frente a la medicina, frente a las autoridades para denunciar este hecho y que se vuelva atrás en la medida de lo posible. Si no, la medicina va a perder el hecho más importante que está señalado ya por Hipócrates hace 25 siglos, que es que el médico tiene que atender a un individuo que está enfermo y tiene que haber una relación en ese entendimiento. En realidad esto sirve si a nivel latinoamericano nuestras academias comienzan a involucrarse más en el problema. Esto es, como usted comprende fácilmente, no es algo que quede simplemente circunscrito a lo que fue la jornada, sino que tiene que haber líneas de trabajo de fondo que prosigan después que nos despedimos y tuvimos la cena final. Y en ese sentido lo más importante es la trascendencia de las academias, que son instituciones muy antiguas en el continente. Por ejemplo, la nuestra, la peruana, es del año 1888. Son ya más de centenarias. Y usted comprenderá que como han sido hechas por ley, tienen ciertas limitaciones causadas por las diferentes épocas que estamos viviendo, ¿no? Y entonces una de las cosas que estamos proponiendo ahora es cómo implementar esa necesidad de que la academia dirija el conocimiento a nivel político para el bienestar de la población. A grande vantagem dessas reuniões, por minha opinião, é a reunião de pessoas que de uma forma ou de outra têm algum protagonismo em suas situações locais, em seus países, e que este intercâmbio de ideias, por exemplo, este tema é uno, são 15 academias, como se diz, hablando sobre o mesmo tema, pero cada uma com sua mirada um tanto quanto particular, mais na história, mais na legislação, mais na situação real, outro mais em uns princípios legais que estão por trás do tema da medicina baseada na persona, centrada na persona. Então, essa talvez seja a maior riqueza dessas reuniões, e quase sempre os relatórios finais que se fazem
após uma reunião, tem essas diretrizes muito claras, né? De conceptos. Obviamente não temos uma outorga legal para direcionar ou para hacer, pero temos a opinião de pessoas que têm uma tradição, de instituições tradicionais que agregam muito conhecimento e principalmente pelos nossos pelos brancos, muita vivência, talvez muita experiência também. Este tipo de reuniones pues son muy enriquecedoras para cambiar la actitud e influir en las entidades que tienen que ver con la salud pública, para mejorar esta situación de alejamiento del paciente y verle al paciente de una manera más humana y directa. Acá tenemos una selección de académicos de toda Latinoamérica. Es un sector muy amplio, pero hemos estado en un espacio reducido, intercambiando ideas que de alguna forma u otra nos complementan, nos refuerzan, nos motivan a iniciar esta transformación. Porque es muy importante algunos aspectos. Muchos médicos pueden decir, yo me siento conforme con el tipo de medicina que estamos realizando, con el tipo de atención médica, no comprendo cuál es el problema. Es importante que por un momento el médico se sitúe en la posición del paciente. A partir de ahí muchas cosas se entienden con mucha claridad. Hay médicos que hasta que no fueron pacientes no logran darse cuenta de lo que estamos hablando. Los problemas que ha tratado la academia y la LANAN en los últimos años, en los 50 años que tiene, han sido todos problemas de alta rentabilidad social. Problemas que han afectado en su momento desde la demografía, que era un gran riesgo hace unos años, la desnutrición, la atención de salud, los cambios en el sistema de salud, y eso yo creo que es una de las causas de la vitalidad de LANAN, que los temas que hemos tenido y hemos discutido siempre han sido temas que son comunes para estas academias. La oportunidad de poder tener un pensamiento académico superior a las necesidades a veces políticas o tecnológicas en el campo de la medicina hace que eventos como este, en el cual se genera un pensamiento filosófico, un pensamiento técnico, un pensamiento científico que supera las mezquindades políticas, las mezquindades técnicas. Tenemos la esperanza de que lo que estamos tratando hoy en el contexto del cincuentenario de las asociaciones de academias de medicina y especialmente cada una de las academias pueda servir para orientar a los políticos de turno, para orientar a quienes toman decisiones a tener efectivamente sistemas sanitarios más efectivos y una asistencia médica que no sea hospitalocéntrica. De esa forma estamos discutiendo ahora qué nuevas metodologías debemos utilizar las academias para posicionarnos y tener la trascendencia de poder llegar a las fuerzas políticas que definen los presupuestos, en el entendimiento de que lo que le estamos diciendo va orientado a la máxima obligación de toda ciencia, el bienestar de la población. Así que lo que espero yo como secretario ejecutivo de la LANAN es que todas las academias desempeñen un papel muy importante guiando a los diversos sectores para la obtención de un buen servicio de salud en todas partes. El médico tiene que aprender unas técnicas de sobrevivencia especial. El médico tiene que saber montar a caballo. El médico tiene que saber lindar una hamaca. El médico tiene que saber montar bicicleta. El médico tiene que saber manejar un canalete. El médico tiene que comer lo que haya que comer. Eso entonces le da una relación especialmente importante con la comunidad. Cuando la gente ve que el médico es de quitar y de poner, es el amigo, entonces la gente se abre y no está en mayor capacidad de prestarle servicio. Pero ese médico que va ya infatuado, lleno de poder, lleno de maquinaria, de parafernalia, piensa que esos son indígenas, que son campesinos ignorantes, que el que sabe es él y los demás. Ese médico lo que hace es generarle angustia a las pobres personas. Porque piensa la gente que la medicina solamente tiene una solución técnica y se olvida de la solución humana.